Hoy día 8 de enero del 2011, es el primer enfoque que inicia propiamente la conversación con las planchas presidenciales, y lo vamos a hacer con quien se inscribió en primer lugar, que es justamente la lista presidencial de Gana Perú, que lidera el comandante Ollanta Humala, y que es la primera que se inscribió, como digo, y que está acompañada de congresista Marisol Espinosa, economista y periodista, y el doctor Omar Chejade, candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Es muy grato tenerlos con nosotros y así pues inaugurar la que va a ser evidentemente una larga tarea para RPP en términos de continuar y seguir esta importante campaña presidencial. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar un poco a hacer algunos recuerdos, comandante Ollanta Humala. Ya la pregunta que a mí se me ocurre empezar es decir, ¿cuánto ha cambiado del candidato de la primera vez al candidato en esta segunda oportunidad? Porque ha pasado mucho tiempo y en efecto también se ha podido apreciar que el Perú ha cambiado. Seguramente también las posiciones en muchos casos pues son mejoradas, arregladas, etcétera. Ha ganado usted más experiencia, parece mucho menos belicoso que entonces, y por lo tanto supongo que no suscitará ni tantas resistencias ni tantos miedos como de hecho se produjo en la primera oportunidad. ¿Cuánto ha cambiado Ollanta Humala? ¿Cuánto ha reflexionado sobre su quehacer político, uno, y dos, sobre un argumento que en realidad tiene que haber escuchado? En el sentido de decir, llegó a tener una votación formidable, casi llega a la presidencia, y ese gran capital lo ha ido dilapidando. Bueno, buenos días. Buenos días. El Perú ha cambiado y creo que todos hemos cambiado. Es necesario reconocer eso. El Perú del año 2005-2006 no es el mismo del de ahora. En esa época no teníamos TLC, el crecimiento económico acumulado no es el que tenemos ahora. Hoy día estamos hablando de más de 50.000 millones de dólares que han entrado al presupuesto general, al PBI nacional. Y obviamente en esas condiciones también nosotros hemos cambiado. Hemos tratado de evaluar por qué se generaron los miedos, por qué se generaron ciertas resistencias, y estamos tratando inteligentemente de resolverlas, haciendo más explicativas lo que faltó explicar. Deslindando con lo que hay que deslindar, por el caso de Chávez, por ejemplo, explicando mejor nuestra propuesta económica y explicando también a los empresarios nacionales que en realidad la fuerza política que puede garantizar las mejores condiciones para que estos empresarios nacionales dejen de ser pequeños y micros y pasen a medianos y grandes es con la opción nacionalista. En lo personal, yo he cambiado además de eso, mi familia ha crecido, hoy día tengo un nuevo hijo que tiene por lo cual días hemos de nacido. felicitado el día que tuvimos la grata noticia. Y te agradezco bastante porque yo quisiera a todo el Perú contagiarle esa felicidad y ese amor que Dios me ha dado a estas alturas de mi vida. Y en ese sentido, esta nueva situación me compromete más con la familia peruana, me compromete más con el país. Y lo que estamos tratando es de hacer una campaña política ahora sin entrar en lo que es la guerra sucia, sin entrar en lo que es los golpes bajos, diciendo con firmeza al corrupto, corrupto y al ladrón, ladrón. Eso sí, el discurso, las líneas matrices o los ejes estratégicos, los ejes principales de la propuesta nacionalista se mantienen incólumes. Lo que hemos tratado de variar es, como usted dice, ese ánimo belicoso, ese ánimo de que era excesivamente confrontacional y claro, creaba un poco de preocupación, decir, bueno, ¿qué se pretende? Ser un Chávez, ser un Evo Morales. Eso ya no está en los planteamientos, sin duda, ¿no? Yo creo que nunca estuvo, ¿no? El tema es que tal vez nosotros cometimos el error de no saber explicar de manera más efectiva que el camino que nosotros proponemos al Perú es un camino sin calco y sin copia. Tengo que decir una cosa con relación, que también he tenido ocasión de comentarla, con ocasión de la presentación del plan de gobierno y del equipo que lo ha confeccionado. Conozco a muchos de ellos y en realidad es un equipo académicamente impecable, de muy destacada actuación en el mundo universitario, etcétera. Y eso también hace que uno empiece a estudiar con más calma y diga, bueno, efectivamente la posición nacionalista es una posición
que no se diferencia mucho de algunos otros planteamientos que se han realizado en América Latina y del cual el mejor ejemplo es sin duda Brasil. ¿Cuánto influyó en sus posiciones, en su manera de entender las cosas, la actuación, por ejemplo, del presidente Lula? La experiencia brasilera es quizá la más interesante en América Latina, en el sentido de que está balanceando, por usar términos, derecha e izquierda, está haciendo un centro progresista, digamos, ¿no? Bueno, es una experiencia, en realidad el proceso brasileño ha sido una experiencia muy rica para el nacionalismo, porque hemos tenido la oportunidad de dialogar no solamente con el presidente Lula. Hemos conocido personalmente a Dilma Rousseff, la nueva presidenta del Brasil, pero sobre todo a los cuadros dirigenciales del PT, un partido que tiene más de 500.000 de militantes y tiene miles de cuadros, con los cuales hemos podido observar procesos que se van dando de manera exitosa. Y en esos procesos se asume la realidad pragmática y no se ideologiza tanto sobre las soluciones a los problemas de la pobreza, la desigualdad, la violencia que también azota al Brasil. Sobre todo ahora que el Perú tiene la oportunidad histórica única en la historia republicana. Jamás hemos tenido una frontera con una potencia mundial. Y no queremos que nos pase como algunos mexicanos dicen, que nuestra desgracia es estar tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nosotros queremos hacer una relación, una sinergia, una integración regional con el Brasil. Brasil geopolíticamente necesita salir al Pacífico. La vía natural del Brasil al Pacífico es el Perú. Y si el Perú en estos momentos no se pone las pilas, sencillamente Brasil buscará otras alternativas, porque el proceso de expansión brasileña, de expansión económica en la lucha por el mercado mundial, no la va a detener una política nacional peruana. Por eso necesitamos nosotros saber aprovechar y utilizar esta potencialidad de Brasil. Y más aún, yo le he tomado la palabra a Lula, y se lo he dicho personalmente, públicamente también lo he dicho. Lula ha dicho que no puede existir un país rico con vecinos pobres, y yo le tomo la palabra a Brasil, y nos queremos sumar en esta tarea de que no pueden haber vecinos pobres en Latinoamérica, cuando tenemos ahora la oportunidad de tener una potencia mundial como Brasil. Después vamos a entrar un poco más en detalles ya de aspectos económicos, pero permítame ahora conversar con Marisol Espinosa, que es ciertamente una figura importante, que la hemos visto cómo ha crecido en el Congreso desde que se inició ahora, y ahora es la candidata a la primera vicepresidencia. Es una mujer joven, muy luchadora, ha sido la vocera quizás más... Han pasado cosas muy curiosas, digamos, en el movimiento humanista, ¿no es cierto? El más bravo era Bugatás. Nacionalista, sí. El más bravo era Bugatás, pero Bugatás ha sufrido un crecimiento, ha experimentado una sabiduría, ¿no?, que se ha tranquilizado. Y entonces Marisol ha sido la brava. Bienvenida y un gusto tenerla con nosotros, Marisol, ya en esta responsabilidad mayor. ¿Cómo se siente generacionalmente y frente a este desafío? Muchas gracias, don Raúl. Y primero, como yo ya lo he dicho, me siento con una responsabilidad bastante amplia. Cuando yo recibí un encargo del pueblo de Piura, vine al Congreso con una gran tarea, la gran tarea de que nuestros pueblos sean escuchados, ¿no? Y básicamente por el tema de la consulta ciudadana, por la preocupación que tienen nuestros pobladores de Ayabaca, Pacaypampa y de Huancabamba sobre el tema del agua, sobre el tema del medio ambiente. Es decir, estamos hablando de una región tan extraordinaria, tan rica, con tanta potencialidad y desgraciadamente frenada por estos aspectos que usted señala, básicamente el tema por la preocupación del agua, por el tema del medio ambiente. Recibí también el encargo de los hermanos pescadores, recibí el encargo y la tarea de representar a nuestros hermanos cafetaleros, a nuestra gente, a nuestros agricultores, y sobre todo el tema del Tratado de Libre Comercio, que ahora, después de 5 años, puedo decir con satisfacción que las propuestas que hizo Ollanta Humala en el 2006 no eran equivocadas, ¿no? Porque él señalaba, y fue precisamente esta propuesta la que a mí me animó a participar en política, porque no pensaba igual que todo el mundo, no hay que participar en la política para no contaminarse, pero ahora creo que es necesario participar en la política si realmente quieres que tu hijo, que tu hija tenga un futuro y tenga una esperanza. Cuando los ciudadanos de a pie nos animemos a dar ese paso adelante,
habremos avanzado. Pero ahora la preocupación que tenemos, por ejemplo, en el tema de la agricultura. La gran necesidad que tienen nuestros agricultores frente a un tema de financiamiento, frente a la pérdida de sus tierras, frente a los abusivos remates de los que están viviendo. Estas son las preocupaciones latentes que hemos mantenido en el Congreso y ha sido muy duro. Por eso yo quiero agradecer a toda la gente de Piura que siempre estuvo ayudándome, que siempre estuvo detrás de estas propuestas, y creo que yo recibí, estoy segura, yo recibí esa fuerza del pueblo y yo se la agradezco, porque sin esa fuerza en realidad no hubiéramos podido luchar en el Congreso. A nuestros hermanos del mercado de Piura, a los agricultores, a los cafetaleros, a los bananeros, a los mangueros que se pusieron de pie para defender el puerto de Paita, y vuelvo a decir, no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque en el tema del Tratado de Libre Comercio dijimos, un tratado de libre comercio sí, pero no en las condiciones que las estaba negociando Toledo y Alan García. Y nosotros ahora podemos decir con satisfacción que no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque ese tratado de libre comercio trajo primero una cuota de sangre en el caso de Bagua, pero después no solamente eso, hoy nuestros agricultores, los arroceros, están con problemas. Nuestros algodoneros, el famoso algodón Pima, piurano, de estirpe antigua, ahora está prácticamente en vías de extinción. Hay que recuperarlo. Estamos trabajando con el Banco Agropecuario un crédito que pueda facilitárseles para nuestros agricultores, y es penoso porque ahora se les exige a las textileras que tengan algodón importado, algodón chino o algodón americano. Pero adicionalmente, ahora la nueva preocupación tenemos es la estocada final que le ha dado el ministro de Economía, el señor Benavides, que ya había tenido un pésimo desempeño en el tema de la agricultura, y ahora viene para darle la estocada final al agricultor a través de la rebaja de aranceles. Con la rebaja de aranceles, yo no entiendo ahora qué está haciendo el Ministerio de Comercio Exterior negociando, dice, un tratado con México, con el APEC. ¿Qué va a negociar si ya no hay aranceles que bajar? Y por eso es la gran preocupación. La rebaja del arancel de 9% al 0% en el caso de los lácteos, esta significa prácticamente la desaparición de nuestros ganaderos, y lo que es más grave, nos va a generar una falta de seguridad alimentaria. Nos está poniendo en una situación solamente de importadores de productos importados al 2012, ya lo ha dicho ADEX, ya lo han dicho los agricultores, ya lo ha dicho Conveagro, lo han dicho los gremios de los ronderos, la preocupación que tienen. Entonces nosotros volvemos a hacer aquí un nuevo llamado al gobierno, pero además adicionalmente la bancada va a interpelar al ministro de Economía, porque este tipo de prácticas perjudican el bolsillo del ama de casa diario, porque la señora que tiene que comprar el pan, cuando bajaron los aranceles del trigo, no ha visto una mejora. Antes el pan, por un sol podrías comprar 10 panes. Ahora la situación es diferente, por eso que estamos preocupados. Que el tema arancelario es, en fin, de todas maneras recupero, digamos, de lo que usted señala, porque vamos a entrar después al debate propiamente económico, las propuestas que tiene, que tienen ustedes. Porque justamente, por ejemplo, el tema de los aranceles es un tema en el que hay discusión en la medida en que hay un sector que está en contra y hay otro que sí está a favor, y hay todo un desarrollo agroindustrial que también habría que tener en cuenta, digamos, en estos años. Pero en fin, lo dejamos ahí y vamos a conversar ahora con el doctor Omar Chejade Moya, que es candidato a la segunda vicepresidencia. Su nominación no ha causado sorpresa del todo, pero sí, efectivamente, no lo imaginábamos tampoco, pues entrando a un terreno ya abiertamente político, después de una actuación importantísima en lo que se refiere a la extradición de Alberto Fujimori y en general toda la causa que va seguido en ese punto. Sin duda, uno de los pivotes que vamos advirtiendo en los planteamientos de esta nueva lista y de este movimiento es el énfasis que se pone en la lucha contra la corrupción, en el que sin duda todos los grupos políticos y todos los ciudadanos coinciden a plenitud. En estos años hemos vivido una etapa promisoria, interesante en muchos aspectos, pero no estoy tan cierto ni tan seguro de que en materia de corrupción hubiéramos conseguido abrir un camino, una primera trocha ejemplar, ¿no?
De modo que le dejo planteada esa pregunta. ¿Qué cosa es lo que se supone podrá distinguir en realidad a esta lista nacionalista en relación con la lucha contra la corrupción? Le dejo planteada la pregunta porque me dicen que tengo que hacer una pausa. Interviene usted. Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor de Inca-Kola. Te da la hora en todo el Perú. La hora en Inca-Kola. 9:20. Llega gracias al auspicio de Telefónica. ¿Qué tanto valoras el diseño de un objeto a la hora de elegir? ¿Cuáles son tus objetos favoritos? ¿Aquellos objetos que cuentan una historia o algo de ti? XL. Llega gracias al auspicio de Conectados Podemos Más. Movistar. Le confieso que en el plan de gobierno lo que se señala con respecto a la erradicación de la corrupción es quizá uno de los caminos más esperanzadores en el grupo que ustedes representan y comandan. Sin embargo, como bien sabe usted, por la experiencia nacional, siempre quedamos a mitad de camino si es que iniciamos el camino de la lucha contra la corrupción. ¿Qué cosa debería asegurarnos a nosotros que ocurriría con Gana Perú como para poder efectivamente llegar a la erradicación de la corrupción? Muchas gracias, don Raúl, por la invitación. Buenos días. Felicitarlo además por su onomástico. Hoy día es tu cumpleaños, así que un abrazo de parte de toda la plancha y de todo el nacionalismo. En primer lugar, nosotros pensamos que el Perú no es un país pobre, sino es un país empobrecido por la corrupción, lamentablemente institucional, de las altas esferas del Estado. Nosotros proponemos un equipo de trabajo que además lo forman gente, no solamente quien habla, sino gente intachable, sin ningún tipo de mácula, como Héctor Vargasaya, como Rosa Mavila, y una serie de personas que han colaborado en el plan anticorrupción. Nosotros no nos hemos aupado a última hora a la plancha o a una invitación simplemente de Ollanta-Humala. Ollanta-Humala lo conocemos años, en mi caso personal 5 años, no solamente como abogado, sino como amigo. Hemos estado en una serie de debates, discusiones amicales. Conozco a Ollanta-Humala de su amor por el Perú. Un periodista me dijo alguna vez si yo quemaba las manos por Ollanta-Humala. Yo le dije que sí, porque lo conozco. Porque no soy una persona que haya sido invitado a última hora, que lo conozca 2 días, una semana, o no lo conozca, o simplemente haya pedido un dinero para integrar la plancha vicepresidencial, como en otros casos. En el caso de Ollanta lo conozco perfectamente y conozco su amor por el Perú, conozco su decencia y conozco sus líneas programáticas. Eso nos ha animado. Y en el proyecto nacionalista, nosotros hemos delineado una serie de puntos que nosotros hemos denominado vías maestras. Creo que el reforzamiento de las procuradurías anticorrupción, que es nuestra experiencia principal, va a ser uno de los elementos principales de nuestro plan de gobierno. Estas procuradurías anticorrupción que este gobierno, el gobierno aprista, de manera dolosa e intencional, ha decapitado y debilitado,
sobre texto de la supuesta austeridad o falta de recursos económicos, simplemente por una alianza política con el fujimorismo. Eso lo tenemos bastante claro. Nosotros vamos a ser bastante duros y severos contra la corrupción. Nosotros vamos a proponer, y por supuesto que se va a aprobar, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Eso lo tenemos clarísimo. Pero además, las inhabilitaciones de por vida a los funcionarios y servidores públicos que tengan sentencias consentidas y ejecutoriadas por corrupción de funcionarios para que no puedan regresar a la función pública. Y por supuesto, el juicio de residencia va a ser una de las vigas maestras de nuestro proyecto anticorrupción. Nosotros además vamos a plantear que el Ministerio de Justicia, porque nosotros consideramos que la lucha anticorrupción no solo es sancionatoria, sino también es preventiva. Y por eso vamos a declarar a los medios de comunicación aliados estratégicos de la lucha anticorrupción, porque vamos a promover los valores morales, la educación, los valores cívicos, los valores éticos con nuestros niños, en los colegios, en las universidades. Eso evidentemente no será una lucha a corto plazo, tendrá sus resultados a mediano y largo plazo, pero creo que, don Raúl, ya es momento de comenzar. Y creo que eso va a reducir los índices de criminalidad. Enfocarnos también en el Poder Judicial, que como sabemos son décadas y décadas que se habla de reforma del Poder Judicial, de cambio integral, y tampoco es fácil, es un elefante demasiado elefantiásico. Nosotros, como fiel respetuosos del Estado de Derecho y la Constitución, vamos a respetar la división de poderes. Nosotros no nos vamos a entrometer en el Poder Judicial, pero sí les vamos a dar las armas al presidente de la Corte Suprema. Nos alegra que esté don César San Martín, es una persona honorable, con una carrera impecable en el Poder Judicial. Le vamos a dar las armas logísticas y de presupuesto que el Poder Judicial merece. Porque no habrá ninguna reforma, don Raúl, ninguna reforma que llegue a buen puerto si es que no se le dan las armas financieras y económicas al Poder Judicial, que no las tiene y que lamentablemente este gobierno no lo ha querido hacer, probablemente por intereses subalternos, ¿no? Señor Ollanta Humala, ha habido ya referencias a su vida personal, usted mismo está mencionando el hecho de que es nuevamente padre y está muy contento. Y a propósito de eso, precisamente le lanzan la primera acusación diciendo: ¿de dónde saca plata? ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde está el sueldo? ¿Quién lo financia? Parte de esta inevitable guerra sucia que se va a plantear en esta campaña electoral. Inclusive va a tener usted que relatar cuáles son sus ingresos y por qué vive como rico. Vaya. Bueno, en principio no vivo como rico, es una... pero sí creo que no seré un rico en cosas materiales, pero en temas espirituales y bendiciones de Dios me considero una persona muy rica. Mira, yo a esta edad, como te digo, ya no pensaba tener un hijo y varón. Yo tengo dos hijitas mujeres, claro. Iyari y Naira, nombre uno quechua y el otro aymara. El primero significa dulce amanecer y la Naira significa con la luz en tus ojos. Y ahora Samin, que significa el que trae prosperidad, el que trae paz. Cuando me dijeron esto en la clínica, le dije: aquí no van a entrar esos golpes bajos, aquí estoy blindado por esa felicidad. Mi familia viene por parte de padre, viene de Ayacucho, viene de Olloro, hemos tenido algunas propiedades allá, y mi padre, como todo provinciano, por falta de oportunidades, tuvo que venir a la capital a afincarse, estudió en San Marcos, y poco a poco con su trabajo, y junto con mi madre, se hicieron de un patrimonio, que somos una clase media acomodada. Pude haberme ido al extranjero como lo hicieron la mayoría de mis hermanos a estudiar. Yo me quedé en el Perú y ingresé al ejército porque amo mi Perú y quería recorrer mi Perú y quería servir a mi país. Toda mi vida he trabajado, pero con un solo patrón, que es el pueblo peruano, que es el Estado. He estado en la cordillera del Cóndor, en el conflicto del CENEP, el año 95. He estado en todas las zonas de emergencia y con el esfuerzo y ayuda de mis padres, de soltero me compré un departamento, en un crédito hipotecario, y ya de casado, también mi esposa trabajaba ya en esa época, y después estuve 2 años fuera del país de agregado militar, hicimos nuestros ahorros, hice un levantamiento militar contra el régimen de la familia Fujimori, y cuando regresamos acá al Perú, nos compramos nuestra casa, con un crédito hipotecario también. Nosotros no hemos podido pagar al contado las cosas. ¿Lo están pagando todavía? Así es, estamos pagando nuestro crédito hipotecario y vivimos con la pensión de oficial del ejército y vivo con una remuneración que me asigna el partido. Yo me dedico las 24 horas al partido porque creo que un político no puede estar zigzagueando entre defender lo público y cuando no está en representación, ¿cómo se va?
¿Cómo y cuando hace el partido para pagarle a usted? Sí, cuando yo no creo en los políticos que zigzaguean, ¿no? En que están en un momento en la vida política representativa, con cargos públicos, y cuando no lo están en directorios de grandes empresas. A nosotros también nos han ofrecido esos cargos, pero yo no he aceptado ningún tipo de cargo de directorio de gran empresa, porque pienso que de esa manera a uno lo pueden comprometer económicamente. Toda mi vida, desde que he trabajado, y he trabajado desde joven, siempre he estado bajo un solo patrón, que es el Estado. Y el partido fundamentalmente recibe aportaciones de sus militantes, aportaciones de simpatizantes, y eso está plasmado en estados financieros. Entonces es un partido de clase medieros, todos son aportantes, todos tienen como moverse con un cierto dinerito, ¿no es un partido más bien popular, de gente que no tiene tanto dinero como para estar financiando a sus altos dirigentes? Mire, si usted recuerda inclusive la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo recibe una limosna de un pobre, eso lo valora más, porque lo que da un pobre... Parece estar escuchando a Humberto Lay, pero en fin, no. Humberto Lay no es... ¿no? Pero lo que quiere decir que los pobres son más generosos muchas veces que los ricos. Y mire usted, por ejemplo, las tarifas de agua. Son los pobres los que están pagando IGB al agua. Y muchas grandes empresas no pagan el IGB porque con el crédito fiscal recuperan su IGB, ¿no? Es decir, los pobres muchas veces pagan más y están solventando los programas sociales como Agua para Todos. Entonces no creamos que los pobres no solventan, no aportan. Y de esa manera el partido se ha hecho poco a poco. Nosotros no estamos... No lleva usted una vida ostentosa, lleva usted una vida sencilla, de clase media. No es cierto que tiene relojes suizos carísimos. No, ahora mismo ya, mire su reloj y mire el mío. ¿Cuál cuesta más? El mío es un regalo de Visa. Ya, bueno. Bien pobretón. El mío es invisible. El mío es invisible. Y yo tengo que preguntarle a usted la hora porque no tengo ya ni reloj. Bueno, pero se lo ha sacado pues por prudencia. Es que distraigo, porque no hay argumentos para el mensaje nacionalista. Lo que buscan es destruir al mensajero. Entonces, un poco más y me van a sacar la marca del saco, la marca de la camisa. Tendré que ir sin camisa, pues, ¿no? Entonces, yo creo que finalmente nosotros defendemos, como decían en Argentina, a los descamisados. Defendemos a los pobres. Pero no tenemos la lógica senderista. La lógica senderista era de que para defender a un pobre hay que ser pobre. Para hacer la revolución proletaria hay que ser proletario. Nosotros creemos que lo que define a un hombre, más que lo que tiene, es dónde se ubica. Es un reencuadre del planteamiento. Después vamos a hablar ya de la economía nacional de mercado como estrategia de desarrollo, que es uno de los planteamientos en el plan. Insisto, en el plan de gobierno, en realidad, el equipo que ha elaborado todo el capítulo económico es un equipo muy destacado e importante, y por eso hay que prestar máxima atención a lo que se ha dicho y le está diciendo en Gana Perú. Y disculpe si le agrego algo más. Ese equipo, no contábamos con todo ese equipo en la primera propuesta. Eso también es un cambio. Eso los intelectuales se han juntado hace más de un año, un grupo de más de 17, 18 intelectuales, públicamente, valientemente han salido a firmar un documento de respaldo a este proyecto. Gente como Sinesio López, gente como Roger Runril, Beto Adriancén, Nicolás Lich, el mismo Marche Jade, Pepe Oscategui, Cecilia Israel. Es decir, no voy a seguir nombrando porque son extensas la lista, pero gente de valía, que ahora contamos con el mejor equipo de plan de gobierno que tienen los candidatos, y tenemos, disculpe la falsa modestia, la mejor plancha, una plancha en la cual tenemos una señora, Marisol Espinosa, joven, que siempre se ha identificado... Batalladora. Sí, brava. Y sobre todo joven. Y tenemos también al doctor Omar Chejado, que también es joven, batallador, y es el que lideró el equipo que trajo a Fujimori, ¿no?, extraditado. En efecto. Vamos a hacer una pausa, continuamos conversando sobre economía y también, por supuesto, ya después una evaluación de los otros candidatos en la visión ya de los miembros de Gana Perú.